Agitar las alas todavía no es volar, aún no es afuera. Cuando el alma cabe por dentro, es que aún no es el alma, es que aún no es de carne. Sí, algo que quería conversar, ¿no? Una de las cosas que aparecen, creo que en general, en tu poesía y en tu ensayo, y en este libro en particular también, es el tema de la afuera, la intemperie, la desnudez, lo abierto, ¿no? Sí. Es como un punto bien interesante, sobre todo porque, ¿no? Acá hablas de cuando el alma cabe por dentro. De algún modo me parece que quisiera también dar pie a desafiar un poco esta cosa de la interioridad, ¿no? Sí, a mí la interioridad me molesta mucho. O sea, la interioridad, el vacío, todo, o sea, todo eso que se ha vulgarizado, por así decirlo, o eso que todos conocemos la palabra, pero no el latido que dio nacimiento a esas palabras, ¿no? Y la interioridad es una de las palabras cliché ahora, ¿no? Y la interioridad, así como en nuestra lectura en general de todos los tratados que haya de interioridad, etc., siempre son desde un sujeto moderno, desde un sujeto que piensa que dentro de su subjetividad tiene que agrandar ahora más y hacer un agujero que llama interioridad, en la cual estaría de alguna forma salvado de la brutalidad de la afuera. Y la verdadera interioridad, por llamarlo de alguna forma, que es la desaparición de ese sujeto que quiere abrir una interioridad propia, o sea, es precisamente la abolición de la división sujeto y objeto. Mientras haya un sujeto que tiene, mientras haya alguien que tenga una interioridad, es que está separado del todo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho cuando encontré esa imagen, que creo que está ahí, de que cuando uno desaparece todo el afuera es la propia hondura, ¿no? Y en realidad la interioridad es verdadera cuando uno descubre la interioridad de todo, no la propia, ¿no? Sino esa es la separación, no la interioridad. Nosotros llamamos ahora interioridad a la separación. Y de nuevo, el hecho es la abolición de la falsa dualidad sujeto y objeto. Desnudo soy el rostro de todos. Claro, desnudo soy todo rostro, dije yo, diciendo todo el cuerpo se vuelve rostro. Y el en realidad era un traductor que estaba traduciendo al esloveno. Y entonces yo le mandé las traducciones a la vez que había del inglés diciendo, por ahí te ayuda también, corroborar. Entonces él me manda a decir que se había equivocado a lo del inglés porque él había entendido eso, que lo del inglés tenía razón, pero a mí me encantó lo que entendió él. Estoy buscando uno sobre el final. Y el olvido, ¿no? Claro, justamente. Ligado a esto. Dice el olvido, en realidad el poema se llama El olvido. No fue muy creativo. Hay vidas que viven sin ser miradas, como la lluvia en medio del mar, o como se abre una flor al abrigo de un bosque por el que nadie y solo el viento ha pasado. Son vidas que abrazan el don, vidas que respiran desde su propio olvido. Sí, para mí el olvido tiene esa idea, medio lo que hablaba del pasado, ¿no? Del pasado como posesión, ¿no? Como lo que no quiero soltar, ¿no? Y que en realidad el olvido es la gran, por así decirlo, la gran liberación, ¿no? Porque la memoria es la gran ilusión, o sea, yo
atrás mío no está lo que viví, atrás mío está lo que yo ya morí, ¿no? Yo soy la punta de una vela que vive de consumir su propio pasado, su propia mecha. Y el olvido para mí es la idea, es el soltar, el desprenderme, en el sentido de la supuesta vivencia que tuve y que creo volver a tener a través de la memoria, ¿no? El olvido para mí es el desprendimiento, en el sentido del tiempo. O sea, como el desprendimiento lo vemos siempre material, también hay un desprendimiento en ese sentido que es el olvido, ¿no? El olvido es como una lluvia que lava. Sí. Recuerdo el final del poema de Juan de la Cruz: dejando mi cuidado olvidado. Claro. Claro, dejando mi cuidado olvidado habla toda esa pseudo interioridad, ¿no? Donde uno es el gato de uno que se lame a sí mismo en el vacío. Una pregunta que quiero hacerte, Hugo. Una pregunta que me surgía, ¿no? En relación a estas tres vertientes, la del arte y la poesía, o sea, la del arte en general, porque quiero incluir también tu experiencia como artista plástico, ¿no? Entonces el arte, la expresión artística, ahora a través de la poesía, la tradición del pensamiento, la filosofía, y la tradición mística. Yo te he escuchado hablar de lo común entre estas aparentes cosas diferentes, ¿no? Lo que tienen en común. Incluso te he escuchado decir que tal vez antes, en tiempo antiguo, no se separaba todo esto, ¿no? Pero ¿podrías distinguir algo? ¿Podrías decir, poner tu dedo y decir algo que sí distingue a estas tres vertientes, cada una en relación a la otra? Bueno, yo lo que me refería, que te referís vos, es a la idea de que antes que se organice nuestra cabeza, que fue en el siglo V más o menos antes de Cristo, donde se organiza lo que ahora ya es nuestro inconsciente, o sea, la lógica, el principio de identidad, etcétera, ¿no? Existía otra forma de vinculación con la realidad, porque el entendimiento no es otra cosa que una vinculación con la realidad. Y había una vinculación con la realidad que hoy llamaríamos holística, por así decirlo, ¿no? Para conceder a... es una interna. En la cual simplemente la persona se admiraba del hay, ¿no? Que haya, que sea. Y esa admiración era lo sagrado, porque él no era el que había instaurado una naturaleza. Nosotros nos es más difícil pensar eso porque no tenemos naturaleza, todo es hechura del hombre. Y aún la naturaleza es nuestro lugar de recreación, pero sigue siendo para nosotros, ¿no? Pero él estaba ahí admirado y con una admiración sagrada ante una realidad en la cual él estaba pero no había sido hecho por él, y eso se expresaba en canto, en poesía, ¿no? Digo, que es los primeros documentos que tenemos nosotros. Y eso era religioso, a la vez era poético, y eso es lo que daba a pensar. O sea, yo pensaba sobre eso que se me daba a mí, ¿no? Entonces el pensamiento, la admiración, que es lo sagrado, y lo poético, que es la expresión, cuando no quiere distinguir, como me quieres obligar a vos a hacer, sino simplemente relacionarse y aceptar, todo eso es un solo lenguaje. Y lo común a todo es el lenguaje, eso es lo humano, ¿no? Aunque uno pinte, está pintando
y ya tiene una palabra y está traduciendo, ¿no? Todo lo común es llevarlo al lenguaje. A mí me sería difícil jerarquizar. Creo que depende del grado de creatividad que pones en la actividad que hagas, ¿no? Entonces, cuánto captás o dejás llegar de la realidad en determinados receptáculos, que son las diferentes vinculaciones, sea estética, sea ética, sea praxis, etcétera, con la realidad. Se trata de la apertura que tenés a la realidad, ahí estaría la densidad. Pero entonces no es, digamos, propia de uno o de otro. Digo, pensá que para los griegos la poesía era la tecné, era la técnica, ¿no? Era simplemente captar cómo algo nacía y desde ahí llevarlo, conducirlo a la plenitud de lo que eso poseía, ¿no? No era la técnica en el sentido nuestro, que es desde nosotros imponemos a la realidad, era un desde y no un sobre. Pero entonces no había tanta esa distinción, y la poesía era precisamente la tecné cuando se utilizaba el lenguaje para captar la cosa. Y tampoco también desvalorizo esa idea de que la mística pertenece al silencio, del momento que conocemos, que podemos citar a Juan de la Cruz y que tenemos 10.000 tratados. Y vos que estás en el Zen, que también pareciera que no fuera nada, hay 10.000 libros, ¿viste? 20.000 corrientes, pasa que uno no se engancha. Pero digo, todo eso también se sabe, y si se sabe es que no es silencio, ¿no? Digo, así que yo no haría esa distinción. Digo, no podría hacer la distinción. Sí. Kierkegaard dice que Dios es aquello que uno adora, ¿no? Y esta, o sea, es la pasión que uno pone. Y esto sería algo parecido, ¿no? Es cuánto uno se abre a que la realidad venga a uno. Y se abre con estos diferentes lenguajes. Claro. Sí. Igualmente quería tocar algo. Sí, a ver, déjame completar un poquito, porque creo que va a aclarar de dónde viene la pregunta por ahí, lo que te voy a compartir. En un momento estaba leyendo La palabra inicial, que es, bueno, para mí ha sido un libro fabuloso, ¿no? Es un ensayo sobre, es el mito del poeta en la obra de Heidegger. Pero inmerso en todo eso me encontré pensando, es que no se trata de un pensar sofisticado o intrincado, sino, y ahí tomé algo que está en tu poesía y en este último libro, sino de nacerse alma en la carne, ¿no? Tomando literal de algunos poemas en este libro de Hugo. Entonces, o sea, a mí lo que me evoca esto es algo como mucho más íntimo, y que a su vez atraviesa esto totalmente, ¿no?